Impacto que sacude al régimen. Machado y la Casa Blanca coordinan en ruta hacia las presidenciales. Amnistía sigue bajo amenaza. Cabello impone libertad vigilada y advierte sobre sabotaje opositor. Crisis en el Caribe. Operativo de Cuba deja 4 muertos en lancha de Estados Unidos y Washington advierte que responderá. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 26 de febrero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La agenda de María Corina Machado se alinea con el plan de la Casa Blanca para democratizar Venezuela. La fase de estabilización parece completarse y el objetivo son las presidenciales. Pero en el chavismo, Diosdado Cabello salta y jura por un periodo completo. Quique Frías nos amplía. El plan de estabilización de Estados Unidos para Venezuela tiene como último punto la celebración de elecciones libres. La agenda es compartida y confirmada por la líder de la oposición, María Corina Machado, que aprieta porque los comicios se realicen este mismo 2026 y prepara su regreso al país. Venezuela debe pasar por 3 fases y ahora mismo estamos en el cierre de la fase de estabilización para avanzar a la recuperación y finalmente concretar la transición, que todos sabemos pasa por elecciones. Desde su fortín comunicacional, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, parece no estar de acuerdo. Con un tono menos confrontacional, pero igual de irónico, adelantó la postura del chavismo radical, permanecer en el poder hasta el final del actual periodo presidencial, el cual está supeditado actualmente a la encargada de la silla de Miraflores, Delcy Rodríguez. Ahora resulta que Guanipa será el nuevo candidato al extremismo opositor para las elecciones de 2031, o sea. Por su parte, el dirigente político en el exilio, Antonio Ledesma, advirtió que el próximo golpe del régimen contra la Premio Nobel de la Paz será sacarla del juego político de por vida. Machado, inhabilitada para desempeñar cargos públicos por 15 años desde 2023 como una estrategia del régimen para que no pudiera tomar la presidencia, sigue siendo la favorita de los votantes venezolanos. Quieren convertir en inhabilitación perpetua la situación de María Corina Machado, porque no quieren que María Corina cumpla el liderazgo. El secretario de Estado Marco Rubio ya remarcó que las primeras 2 fases del plan de Estados Unidos para Venezuela se han concretado y el tercero es inevitable, elecciones libres y con un árbitro imparcial que edificará la primera columna de la redemocratización y reinstitucionalización verdadera del país. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Diosdado Cabello sube la apuesta política y se ciñe a la línea Rodríguez. Advierte que la amnistía no ampara delitos futuros y que los liberados deben respetar los límites. La libertad será vigilada y condicionada, mientras acusa a sectores opositores de planear sabotajes contra las relaciones con Estados Unidos y desestabilizar el país. Génesis Pérez nos cuenta. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió con firmeza sobre los alcances de la amnistía. La libertad en Venezuela no es sinónimo de impunidad, y quienes se acojan a la ley de amnistía para la convivencia democrática no tendrán carta blanca para desafiar el orden público ni evadir las consecuencias de sus actos. ¿Sabe quién está en problema ahora? Los que crean que la amnistía contempla delitos futuros. Pero el mensaje no se queda en lo legal. El número 2 del chavismo utilizó esta plataforma para advertir a sectores opositores que confunden la amnistía con un permiso para desafiar al poder, alineándose al discurso de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, reafirmando que la vigilancia estatal seguirá presente incluso tras la liberación de presos políticos. La noticia va a ser que Diosdado está amenazando a la gente. No, yo no estoy amenazando a la gente, estoy haciendo un favor. Porque alguien pudiera estar confundido, y decir, yo de aquí para adelante puedo hacer lo que me dé la gana. El dirigente chavista amplió la narrativa a la política internacional.
Señaló que la aparición de otro venezolano en el discurso del presidente estadounidense Donald Trump, haciendo referencia al ex candidato presidencial y recientemente excarcelado Enrique Márquez, insinuando que la oposición venezolana no es un bloque monolítico. Además, Cabello alertó sobre planes de la oposición llamada por ellos extremista para sabotear las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Esa señora tiene que estar dándole vuelta a la cabeza como la exorcista, ¿no? Lo adelantaba la presidenta Delcy Rodríguez. Existen planes y conspiraciones muy cercanas aquí porque el extremismo no ha abandonado sus intenciones. Lo que se percibe detrás de estas declaraciones es, por un lado, la línea roja jurídica que limita la interpretación de la amnistía, por otro, un mensaje político de fuerza que busca reposicionar al chavismo como árbitro absoluto de la realidad venezolana, dictando quién puede actuar, quién puede hablar y qué alianzas externas son aceptables. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Con la salida de Tarek William Saab del Ministerio Público y su regreso a la Defensoría del Pueblo, junto al nombramiento de Larry Daboe como fiscal encargado, el debate sobre la protección de los derechos humanos vuelve al centro de la discusión pública. ¿Este cambio mejora la defensa de derechos o fortalece el mismo modelo? Ni fortalece ni mejora. Son los mismos y no beneficia a la democracia, que es lo que todos queremos. De mal a peor. Pobre pueblo venezolano con esta plaga de esbirros. Por favor, el dúo dinámico para defender al chavismo, no al pueblo. Para no perder la costumbre de burlarse del pueblo y particularmente de las víctimas de sus decisiones, queda ahora como defensor del puesto. Trabajadores de gremios y sindicatos se movilizaron para exigir aumento salarial y respeto a sus derechos. El salario mínimo estancado en 130 bolívares desde 2022 equivale hoy a solo 31 centavos de dólar. Los manifestantes denunciaron que los bonos del Ejecutivo no sustituyen un ingreso real, mientras el gobierno habla de una constituyente laboral sin detalles. Catherine García con el reporte. Decenas de trabajadores y representantes gremiales tomaron las calles en diferentes estados de Venezuela para exigir respeto a los derechos laborales este jueves. En el país el ingreso mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, lo que equivale hoy a apenas 31 centavos de dólar al mes, muy por debajo del costo de la canasta básica que se ubica en $500 según Sendas. Volvemos al ruedo para exigir una vida digna para nosotros que somos los que día a día nos levantamos a sacar adelante este país. Una vida digna por nuestros hijos, por nuestros nietos. La vida que nos merecemos. La voz de dirigentes como la profesora Raquel Figueroa se plantaron. Denunció que el salario ha dejado de cumplir su función económica y social y presentó un pliego con 17 peticiones. Entre ellas, la fijación de un salario mínimo que cubra la canasta básica, la eliminación de los bonos para convertirlos en salario real con impacto en prestaciones y la liberación plena de dirigentes sindicales y trabajadores presos. El movimiento de trabajadores y trabajadoras enfrenta en Venezuela una política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo, aplicada de forma convergente con el Estado y el patrono privado. El reclamo fue reforzado por líderes como José Bodas, trabajador de PDVSA, quien cuestionó que más de $1.000 millones ingresados al país en los últimos meses no se hayan destinado a jubilados ni trabajadores. Que se inicie la discusión de la convención colectiva, que caiga ese memorando 2792 y el instructivo ANAPRE, que es expresión del paquete
paquetazo capitalista que aplica este gobierno por más de 4 años sin aumento salarial. La jornada de manifestaciones se da lugar tras más de un año de silencio en el país por la persecución y el hostigamiento por parte del Ejecutivo Nacional, bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien el 3 de enero fue capturado por Estados Unidos en Caracas, dando paso a una etapa de transición que ha causado, entre otros efectos, la pérdida del miedo de la ciudadanía. El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, ofreció un balance sobre las 3.266 solicitudes aprobadas con libertad plena, mientras el politólogo y expreso político Nigmer Evans cuestionó la falta de publicación de la lista oficial de beneficiados. En paralelo, familiares de detenidos en el Rodeo 1 denunciaron presuntas agresiones y hostigamientos. Con el informe, Juliana Palmar. El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, presentó un balance sobre las solicitudes recibidas, mientras que el diputado integrante de dicha comisión, Francisco Torrealba, afirmó que están listos para recibir y atender casos asociados a trabajadores y sindicalistas del sector público y privado. Hoy hemos recibido, como Estado venezolano, 6.487 solicitudes para optar por el beneficio de la amnistía. A través del Ministerio Público se recibieron 3.365. A través de solicitudes de la Defensa Pública, 2.971. A través de la Defensa Privada, 127 y 24 por otros medios, los actores legitimados que el Código Orgánico Procesal Penal estipula. Entre tanto, el politólogo y expreso político Nigmer Evans cuestionó las declaraciones de Arreaza y exigió la publicación de la lista anunciada de beneficiados con la libertad plena en el marco de la ley de amnistía. Dice que Jorge Arreaza el día de ayer dice, o que confirma, que hay una libertad plena para 3.266 personas con medidas cautelares, o sea, que desaparecieron. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿qué cuesta, o mejor dicho, mi cuestionamiento, qué cuesta publicar la lista de los 3.266 personas que han sido beneficiados de una vez por la amnistía? Es propaganda para ellos y transparencia para la gente. Ellos pueden hacer propaganda con eso. Bueno, está bien, cóbrense, pretendan hacer indulgencia con escapulario ajeno, pero por lo menos creo que al adelantar una cifra como esa, lo único que uno quiere es hacer auditoría. En paralelo, familiares de presos políticos recluidos en el Rodeo 1 denunciaron presuntas agresiones por parte de funcionarios, luego de que un detenido fuera golpeado. Esta noche, 25 de febrero, a las 11:20 de la noche, comenzaron nuestros familiares a gritar acá en el Rodeo 1. Subimos a la montaña para poder escuchar con claridad la petición que ellos están haciendo, y la información que pudimos obtener es que aquí adentro hay una persona de nombre Enzo Flores que tiene 16 meses con un tutor y fue golpeado por un custodio en el tutor, lo que le produjo un sangrado. Nosotros, tratando de escuchar más información, llegaron funcionarios de la Guardia Nacional a persuadirnos. Sin embargo, no nos quitamos del lugar. Familiares se acercaron a las puertas del rodeo para pedir información y los custodios se negaron a darla. Asimismo, familiares de los detenidos en La Yaguara permanecen en vigilia a las afueras del centro de detención a la espera de nuevas liberaciones. Buenas noches, estamos aquí en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara pidiendo por la libertad de nuestros familiares, Oscar José Leiva Martínez, Jimmy Leiva, Oscar José Leiva Castillo, Felipe Leiva, Wilmer Leiva, Carlos Soto, Diego Núñez, Luis Corvo y Daniel López. Ellos fueron encarcelados injustamente en agosto del 2025. Por su parte, María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Galo, confirmó que tras 445 días lograron establecer comunicación. Me permitieron una llamada después de 445 días, aislado e incomunicado, pero bueno, creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa. Familiares han señalado que continúan registrándose liberaciones, aunque no con la rapidez esperada. Sin embargo, Arreaza aseguró que desde la aprobación de la ley se han concretado 185 excarcelaciones de personas que permanecían detenidas.
Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Panamá niega haber vulnerado valija diplomática venezolana. Las autoridades de Panamá rechazaron haber vulnerado una valija diplomática venezolana en el aeropuerto de Tocumen, asegurando que los 4 bultos inspeccionados no cumplían con los requisitos de identificación establecidos por la Convención de Viena. Según la Autoridad Nacional de Aduanas, el equipaje pertenecía a una funcionaria del consulado venezolano y fue revisado tras detectarse imágenes irregulares en el escáner. El gobierno de Venezuela denunció el hecho y exigió a Panamá garantías plenas de no repetición, mientras que la Cancillería panameña aclaró que las maletas carecían de marcado exterior, sellos y componentes de inviolabilidad. Las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas desde la ruptura diplomática en 2024, aunque se restablecieron servicios consulares y conexiones aéreas un año después. El presidente panameño José Raúl Mulino ha expresado su apoyo a la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, y desde enero de 2025 Panamá resguarda actas electorales que según la oposición prueban el triunfo de Edmundo González en las presidenciales de 2024. Cuba afirma que los ocupantes de la lancha interceptada de Estados Unidos tenían fines terroristas. Un enfrentamiento en aguas territoriales de Cuba dejó 4 muertos y 6 heridos tras la interceptación de una lancha rápida con matrícula de Florida. Según el Ministerio del Interior, los tripulantes abrieron fuego contra una patrullera de las tropas guardafronteras que respondió al ataque cerca de Cayo Falcones, Villa Clara. La Habana calificó la acción como un intento de infiltración con fines terroristas y reportó la incautación de fusiles de asalto, explosivos artesanales y uniformes de camuflaje. Entre los heridos figuran cubanos residentes en Estados Unidos, incluidos en listas de terrorismo. Uno de los fallecidos fue identificado como Michelle Ortega Casanova y Cuba informó de la detención de un coordinador enviado desde Norteamérica para recibir la infiltración. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que su país verificará de forma independiente lo ocurrido y que responderá en consecuencia. La embajada estadounidense en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes, presuntamente ciudadanos norteamericanos. El fiscal general de Florida, James Unmeyer, anunció una investigación y advirtió que los comunistas rendirán cuentas. Ejército golpea estructura urbana del ELN y desmantela fábrica de explosivos en Bogotá. El Ejército de Liberación Nacional sufrió un golpe en Bogotá luego de que el Ejército de Colombia desmantelara una fábrica clandestina de explosivos en el sur de la capital. En la operación liderada por el Gaula Militar Cundinamarca con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, el grupo Jungla, la DIJÍN y la DEA, fueron capturadas 2 personas señaladas de integrar una estructura urbana del ELN, presuntamente vinculada al Frente Urbano Jorge Eliezer Gaitán y al Frente de Guerra Urbano Nacional, comandante en jefe Camilo Torres. Las autoridades informaron que el inmueble funcionaba como centro de ensamblaje de artefactos explosivos improvisados que, al parecer, serían utilizados para atentar contra la fuerza pública y la población civil en Bogotá. Durante el operativo se incautaron más de 800 cartuchos calibre 5.56 milímetros, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de mini Uzi, granadas, detonadores, pólvora y otros materiales para la fabricación de explosivos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.